Muy buenas noches. Hoy, como cada lunes, les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. En esta ocasión, hemos querido programar un tema relacionado con el autoconocimiento y relacionado también con estas fiestas decembrinas, esta época muy especial que viene una vez al año para recordarnos buscar en nuestro interior. Es por ello que nuestro tema de hoy se titula Renacimiento Crístico, a cargo del doctor Arturo Álvarez Bravo, médico cirujano, homeópata y naturópata, miembro directivo de la Gran Fraternidad Universal en México, autor del libro Cronobiografía del Maestre, Reinaud de la Ferrier. El doctor Arturo Álvarez es de nacionalidad mexicana, miembro y directivo de la Gran Fraternidad Universal desde 1970. Con respecto al tema que hablaremos el día de hoy, olvida la religión. Hablemos de identidad. El renacimiento crístico es el despertar radical del yo soy dentro de la estructura humana. Esta ponencia es una guía para la transfiguración del ser, morir a la versión limitada de ti mismo para dar a luz a tu naturaleza eterna. Exploraremos cómo integrar la divinidad en lo cotidiano, disolviendo la separación para convertirse en una presencia viva de amor incondicional y poder creativo. Es el fin de la búsqueda y el inicio de la encarnación. Renacimiento crístico está fundamentalmente ligado al advenimiento de la nueva era coreana y a la realización del estado crístico dentro del ser humano. Doctor Arturo, bienvenido a estudio. Tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este canal de la Gran Fraternidad Universal. Hoy nos han invitado, agradezco por lo tanto, a que hablemos acerca del renacimiento crístico en nosotros. Ahora que viene la Navidad, el Adviento, etcétera, pues tenemos que elevar la mente y comprender algunos de los símbolos, porque es una fecha muy simbólica, llena de muchos símbolos muy interesantes desde el punto de vista teológico, filosófico, histórico, esotérico, iniciático también. Pues hablemos entonces del renacimiento crístico. Van a decir, bueno, ¿y eso de qué se trata, verdad? Pues van a ver ustedes. Esto es del Centro de Estudio de la Gran Fraternidad Universal, fundación del doctor C. Renaud de la Ferrier. Y un servidor, el doctor Arturo Álvarez Bravo, como ya hicieron la presentación. Empezamos con esta cita muy, muy interesante. Con esta iniciamos y con esta vamos a cerrar. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Es un versículo que revela el gran misterio de Dios para las naciones, para el mundo, o sea, los gentiles, los que no son judíos en aquella época, los que no son iniciados, dijéramos, que Cristo habita, no es de que esté a un lado, es que habita, ¿sí? En nosotros como la esperanza de gloria y como su presencia viva en nosotros. Eso es lo que a veces se confunde, ¿verdad? Es un secreto que Dios quiso dar a conocer para que los creyentes participen de su gloria. Esa es otra palabra que tenemos que entender bien. Gloria. ¿Cuál es la gloria de Él? Ese texto de la carta de San Pablo a los colosenses, él tenía muchos centros de estudio, ¿verdad? Le mandaba temas de estudio. Es decir, hacía muy buena atención de todos sus grupos. Destaca que la presencia de Cristo en la vida del creyente, esa es la promesa y seguridad de vida eterna y gloria divina. Claro, estos son conceptos cristianos, ¿sí? Pero vamos a ver la connotación esotérica, crística, profunda, ¿sí?
El texto de Reina de Valera dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ese es el misterio revelado. La esperanza de gloria dura. Si logras hacer que el Cristo renazca en ti, alcanzar la estatura de Cristo en el alma. ¿Sí? Bien, ese es el texto. Pero vamos a ver cómo es que la Navidad se da precisamente en un movimiento cósmico. No nada más es una fecha religiosa, es un fenómeno cósmico, ¿sí? Es precisamente el inicio del solsticio de invierno para el Polo Norte. La inclinación del eje terrestre, como sabemos, tiene una inclinación de 23 grados y medio, que con tanto terremoto y tsunamis y agujeros que le están haciendo al planeta, dicen que se ha movido algunos segundos o minutos, ¿sí? En el solsticio de junio, ¿sí? Que es el de verano, el sol, vamos a ampliar esta imagen, el sol se alinea en el hemisferio norte con esta línea, ¿sí? Que es el trópico de Cáncer. Y en diciembre, ahora mismo, la Tierra se inclina, ¿sí? El eje de la Tierra se inclina, el Sol se alinea precisamente con la línea, no la línea ecuatorial que está aquí en el centro, sino abajo, ¿sí? Se alinea en el trópico de Capricornio. Así que este es el trópico de Cáncer, arriba, abajo el trópico de Capricornio hacia el sur, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué se le llama así? Mira, tú tienes que ver que eso tiene que ver con la astrología y la astronomía. En la astrología tenemos los 12 signos zodiacales. Y si tú observas en la parte de arriba, está el signo de Capricornio. Aquí también está el trópico de Capricornio, ¿sí? Y aquí en la parte baja, el cuarto signo, porque inicia desde Aries, tenemos a Cáncer, ¿sí? Acá está el trópico de Cáncer, como dijimos, ¿ok? Entonces, esto forma el eje de los solsticios, ¿sí? Ese es el eje solsticial que se llamaba el axis mundi, es decir, el eje del mundo, en donde en la tradición hindú, del lado izquierdo, ¿sí? Era el descenso de todos los ah, Pitriyana, el Pitriyana se llamaba. Y del lado derecho, del eje de los solsticios, ¿sí? Que abarcaba estos signos de Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario, ¿verdad? Estos cinco, era el de Vayana, el ascenso de los dioses, ¿sí? Por eso aquí en el solsticio de verano, que es el 22 de junio, se celebra el 24, el día de San Juan, curioso. San Juan el Bautista. Curiosamente, en el signo de Cáncer, astrológicamente se sabe que es un signo de agua. Y en el lado opuesto, en el solsticio de Capricornio, que es el 22 de diciembre, 23, y que se ha ido moviendo, cada 72 años se movía un día, por eso es que se movió hasta el 25. Allí uno de los papas dijo, hasta aquí ya no le vamos a mover más días, sino caería por ahí del 18 de enero la Navidad, ¿sí? Y se va moviendo esto. Entonces,
El, la Navidad, 25, es el solsticio, ¿sí? Y el 27 precisamente de diciembre también se celebra el día de otro Juan, el otro Juan en la vida de Jesucristo, que era Juan el apóstol, Juan joven. Entonces hay un Juan joven arriba y un Juan joven anciano abajo, ¿sí? Juan Bautista y Juan el Evangelista. Y eso se relaciona con el dios Jano. El dios antiguo Jano tenía dos caras, la mitad de su cara joven y la mitad de su otra cara de anciano, ¿sí? Está está relacionado con eso, el dios Janus, ¿verdad? Ahora bien, y este es el movimiento del sol, es el movimiento de la luz, porque si Jesucristo es la luz del mundo, pues ese es el sol de vida, que nos da calor, luz y vida. Nos tenemos que referir a el gran año que se conoce en astronomía como el gran año de Platón, para referirnos al periodo de 25.920 años que tarda la Tierra en pasar bajo la influencia de los 12 signos del zodiaco. Es decir, el eje de la Tierra tiene un movimiento de traslación, diríamos, mejor dicho, porque está tocando con su eje cada uno de los 12 signos del zodiaco. Lo que pasa es que es un movimiento retrógrada que tarda mucho tiempo, 25.920 años en dar toda la vuelta al zodiaco. Quiere decir que entre 12 pues son aproximadamente 2.000 años para cada signo. Ahorita vamos a explicar por qué estamos hablando de esto. Así que esos 25.920 años pasa por los 12 signos del zodiaco. Durante cada gran mes, vamos a ir cada signo del zodiaco. Así que cada mes zodiacal cósmico dura aproximadamente 2.000 años, 2.160 para ser exacto. Y cada gran mes es a lo que llamamos la era, una era astrológica, una fracción. Estamos entonces en el mes, por ejemplo, de febrero, actualmente. Es decir, estamos entrando al mes de Acuario. Por eso decimos que estamos actualmente en la era de Acuario, actualmente en el año 78 de la nueva era, porque ese eje se va moviendo a razón de 1 grado de los 360 cada 72 años. Y esto fue a partir de 1948, cuando terminan la Segunda Guerra Mundial. Y esto es debido a lo que se llama precesión de los equinoccios, que es una investigación de Hiparco de Nicea, del 190, 120 a.C. Él fue astrónomo griego, según el cual la precesión es un movimiento lento, como dijimos, debido a que el eje de la Tierra pues, no es recto, está inclinado, ¿sí? El extremo del eje pues va recorriendo el círculo y apunta hacia un punto del universo diferente cada vez que vuelve de nuevo al mismo punto y se mueve como un trompo o una peonza, ¿sí? Según el país le llaman diferente. Dicho esto, en astrología, el primer mes de la era, vamos a ponerle un inicio, la que sabemos algo fue la era de Leo, hace 10.000 años, del 10.000 al 8.000 antes de Cristo, y de ahí viene la imagen, la estructura más antigua de toda la humanidad, que es ni más ni menos que la Esfinge, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este esquema que marca precisamente, aquí está la era de Piscis, el mes de Piscis, que termina en 1948 e inicia la era de Acuario, ¿sí? Para el 2025 estamos en el año 78. El próximo año, el 21 de marzo, es donde se inicia la cuenta
entraremos al año 79. Entonces aquí tenemos a la Europa de Jesús. Aquí inicia la época cristiana con el nacimiento de Jesús. 2000 años antes es la era de Aries, con la exaltación a los guerreros, con Moisés. Este es un signo de fuego, Moisés y la zarza ardiente, etcétera. 2000 años atrás, al 4320 antes de Cristo, pues está la era del toro. Aquí entra el buey Apis, Egipto, Mitra, ¿verdad? El sacrificio del toro, muchos símbolos alrededor del toro, Géminis, la época adámica, ¿sí? En Cáncer, la época andina, el diluvio hace 8000, 10000 años o 13000 años, el cataclismo universal, ¿sí? El hundimiento de la Atlántida, según se dice. Muy bien. Y a cada una de las eras no le falta un instructor mundial, ¿sí? Que es lo que queremos mencionar, que hay Cristos para cada era, Cristo para cada era. Y esto lo habla, por ejemplo, la tradición hindú. Entonces se habla del dios Vishnu, que es una de las trinidad teológica en la India. Brahma, Vishnu y Shiva. Así como aquí hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, allá también. Esa es la correspondencia, como en muchas religiones. Entonces el dios Vishnu, ¿sí? Aparece, toma la forma humana, ¿sí? Se encarna bajo la forma de un ser humano, un avatar, de tiempo en tiempo. En las escrituras dice, cuando la humanidad cae en la ignorancia, aparece un avatar, un enviado divino, avatar que es de extracción celeste, ¿sí? Para dar, pues, las lecciones que requiere la humanidad para ese tiempo. Así que, según la tradición, ha habido 9 avatares y se espera el 10º, que es el avatar que está en este caballito, ¿sí? Es el Kalki avatar, ¿sí? Kalki avatar, el último de los avatares. Y ese corresponde a las tradiciones occidentales, a la segunda venida del Cristo. Corresponde perfectamente. Aquí tenemos una imagen. Inclusive en el Apocalipsis se menciona un caballo blanco y una serie de detalles curiosos. En las tradiciones hinduistas, Kalki es la 10ª y última encarnación del dios Vishnu, de acuerdo con el Garuda Purana, y la 22ª, según el Bhagavata Purana. Según el Bhagavata Purana, cuando llegue el final del Kali Yuga, que es la era del demonio Kali, que es una entidad diferente a la diosa Kali, Kalki vendrá montado en un caballo de la región de Sind, blandiendo una espada y liderando un gran ejército de misioneros, de guerreros, de yogis, para restaurar el Dharma, es decir, el deber cósmico, la tradición iniciática, ¿sí? El verbo se restablece en la tierra. Y acabar con el imperio de la corrupción personificado por Kali, de una vez por todas. Es decir, inicia una nueva era que se llama la era del Satya Yuga, que corresponde como inicio a la era de Acuario, es decir, la era de la verdad. Satya quiere decir verdad, el ser, la verdad, la existencia. O sea, nos habla de la era de Acuario. Ahora bien, tomamos de uno de los libros del doctor de la Ferrier este parrafito que nos habla sobre la Navidad, que es el propósito psicológico 22 sobre el magisterio. El periodo de finales de diciembre es el que estamos viviendo. No puede dejar insensibles a los pueblos de Occidente. No es solamente la Navidad festejada en su aspecto vulgar y material, ya que somos numerosos quienes, de todos modos,
realizan el verdadero sentido de la conmemoración del nacimiento de un Mesías, porque ha habido muchos Mesías, como estamos hablando, sino aún todo el misterio que va unido a la llegada del Cristo Jesús, es decir, principalmente el renacimiento crístico, que es lo que estamos hablando. En el diario El Voto, ¿sí?, una revista católica de 1958 en Francia, dice: la luz resplandeciente de Belén, la fulgurante estrella de los magos que vinieron en esa época de Navidad y Epifanía a calentar nuestra fe, a orientar nuestros corazones hacia las realidades supranaturales, sobrenaturales, dice aquí, de nuestra redención, a consolidar en definitiva las razones de nuestra esperanza y la razón de ser de nuestra caridad. Ese es el simbolismo. Ese es el simbolismo de la luz de Belén, de la estrella de Belén. ¿Sí? Aquí nos explica el doctor Laferré lo siguiente. Esa luz de Belén encierra un gran símbolo. Precisamente, primero, esa es una fuerza magnética que está expresando un lugar especial como epicentro predestinado a recibir la fuerza de arriba. Está hablando de un centro, epicentro predispuesto a recibir la fuerza de arriba, dice, simbolizada por esa estrella que fue vista, estudiada, prevista por los magos astrólogos de Oriente. Esa estrella, entre comillas, vamos a analizar, ¿no?, que ha sido objeto de tanto comentario, sería un planeta, tal vez Venus, dispuesto en un lugar muy especial en el cielo, como un signo. Así que si sabemos un poco de astrología, Venus rige Tauro y rige Libra. Pero en la astrología hay un concepto que se llama exaltación. Es decir, donde no solamente se siente bien en esos dos signos que acabo de mencionar, sino la exaltación se siente súper bien, lo atienden mejor que en su casa, ¿sí? Y donde la Venus se exalta es precisamente en el signo de Piscis, que es el signo del avatar de la era pasada, del Maestro Jesús. O también puede ser un cometa, indicador de un acontecimiento importante o simplemente una figura simbólica, una imagen simbólica figurada, para hacer comprender que los iniciados habían levantado, habían hecho un horóscopo, ¿sí? Habían establecido esto al buscar con la ayuda de la astrología, ¿sí?, la astrocartografía que se llama ahora, el advenimiento que desde hace largo tiempo estaba previsto en las mismas escrituras, números, eh, varios textos que se hablaba de la llegada de un gran instructor de la humanidad, en este caso, Maestro Jesús. Recordemos que el avatar de la era de los peces es el Cristo Jesús, el Maestro Jesús, Jesús, que se manifiesta durante una época, es decir, el signo de Piscis es un signo negativo, se cierran las escuelas. Cada signo es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, Piscis es negativo, Acuario es positivo. Así que este avatar se manifiesta en la época negativa, que es el cierre de los colegios de iniciación, eso significa, y que fue crucificado, todo lo que ustedes saben, mientras que el avatar de Acuarios en la segunda venida es el Hijo del Hombre, así se recuerda, se menciona, se memoriza para la siguiente presencia del Cristo en la tierra, que él mismo lo avisa, simbolizando el signo del Hijo del Hombre, el único signo
que es un hombre, es Acuario. ¿Sí? El aguador. En tanto que el Cristo Rey sería glorificado en esa época precisamente, en Acuario, que es una época positiva, que simboliza la apertura de la enseñanza, ¿m? De los colegios iniciáticos, como tabla de salvación para toda la humanidad. La enseñanza crística, prístina, como vamos a explicarlo. Digamos aún que ese centro electromagnético del planeta, del globo, que antes se encontraba en el Himalaya durante toda esa nuestra edad, daba una fuerza positiva a la espiritualidad, con todos esos santuarios establecidos en Asia Central y Tíbet, mientras que la región quedaba negativamente práctica en el plano material. Elevaba la espiritualidad y disminuía la cuestión materialista. En la nueva edad, la era de Acuario, ¿qué sucede? La cordillera de los Andes es la que recibe los efluvios electrotelúricos y ve acrecentarse. Su potencia material va a acrecentar y debilitarse sus fuerzas espirituales constructivas. ¿Mm? Entonces, en la epístola de los Hebreos, mira, aquí conseguí esta cita que dice Hebreos 9:28, Cristo, ofrecido una vez para agotar los pecados, será visto una segunda vez de los que le esperan. ¿Sí? Entonces ya Pablo anunciaba también, el mismo Cristo anunciaba una segunda venida. Le preguntaban, ¿y cuándo? ¿Dónde, maestro? Explíquenos, por favor. Y él les hablaba con parábolas y les dice, bueno, aparecerá en el cielo la señal, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Cuando esa señal aparezca, yo vendré con una segunda vez. Aclarar muchas de las cosas que antes fueron parábolas, pues, en colegios cerrados. Ahora es abierta a toda la humanidad, la posibilidad, ¿sí? Esa es la era de Acuario, que él mismo anunciaba. Muy bien. El maestro de la Verriere, en su libro de los grandes mensajes, nos habla de esto, que es una publicación, creo que de la antigua revista de Life, ¿sí? Y hay otras investigaciones actuales, ¿sí? Y nos habla de los Cristos en la historia, ¿no? Todos han sido instructores de un ciclo de la era, ¿no? Sin embargo, existen grandes similitudes entre ellos. El hecho es bastante curioso y hasta hemos revelado la cita de una revista en La Habana, Provida, del mes junio de 48. Y este artículo comprende la lista de los enviados del cielo que antes de Jesucristo predicaron doctrinas. Y como Jesús, fíjate, todos fueron concebidos de forma milagrosa, todos, ¿sí? Todos nacieron de una virgen, ¿sí? Y todos resucitaron de entre los muertos después de haber permanecido 3 días en su tumba. Y todos subieron al cielo y hubo terremotos y resurrecciones que acompañaron la mayor parte de los acontecimientos. Increíble, ¿no? Pero hay que investigarlo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Tulis en Egipto, Crito en Caldea, Crin en la India, el dios Atis en Frigia, Jesús entre los celtas, Indra en el Tíbet, Buda en la India, Mitra en Persia, fíjate que Quetzalcóatl en México, por ejemplo. Y aquí está una leyenda, una historia muy interesante entre los mexicanos. Fue el nacimiento milagroso de Quetzalcóatl, porque a su madre, la diosa de las serpientes, así se llamaba su mamá. Entonces, Coatlicue estaba barriendo
y en eso le cae una pluma blanca de un pajarito en la mano y queda embarazada de Quetzalcóatl. ¿Qué tal? Y entonces se enoja su hija, que era la luna, y entonces alborota a todos sus hermanos, que eran como 400, así dice, y quieren ir a matar a la mamá, ¿cómo ves? Y en eso nace Quetzalcóatl, ahí mismo, y nace como guerrero, y acaba con todos. Acabó con la luna, ¿sí? La luna queda despedazada, y ese es un símbolo que se encontró en el centro, en el Zócalo de la Ciudad de México, hace algunos años, ¿sí? El símbolo de esa luna descuartizada, ¿sí? Bueno, ahí ven, y así podríamos estudiar cada uno de estos. Ok, pero vamos adelante. El maestro de la Ferrer dice en ese texto, en fin, iniciados, maestros, esos son los magos, ¿sí? Esos son los magos que visitaron a Jesús. Y maestros iniciados viene son sinónimos. Maestría, magisterio, en la palabra magia, magos, magisterio, maestría de sí mismo, ¿sí? De los elementos de la naturaleza, de sí mismo. El gran arte sagrado, esa es la ciencia suprema, esa es la matesis, la ciencia suprema, la magia es la matesis, que es el dominio de las tesis. Entonces tenemos tesis, antitesis y síntesis. Y el maestro enfoca muchísimo su trabajo con la matesis. ¿Cómo le llama a la culminación de sus libros? Séptimo mensaje, que es Yoga Yogismo, una matesis de psicología, una magia del ser, de la psique. Eso es la yoga, que se manifestaba en plena luz, ¿sí? El magisterio, la magia, y para servir de punto de partida a esa mitología cristiana. Entonces, brevemente, hablemos de esos tres magos, ¿no? Que es un emblema de los tres grandes colegios de iniciación en aquella época: Europa, Asia y África, tres continentes, ¿sí? Que se presentaron cargados de oro, de incienso y de mirra, ustedes saben. Igualmente ese triple magisterio, la triple magia, los tres magos reunidos en un lugar, es decir, el cercano oriente está justamente en la encrucijada de esos tres continentes, ¿sí? Asia, Europa y África. Y ahí está Belén. Y esto simbolizaba a las tres grandes ciencias superiores: la alquimia, la astrología y la magia. La alquimia era el oro. La astrología, ¿sí? Es el incienso. Y la magia es la resina de la mirra. La astrología es la ciencia de arriba, el estudio del cielo y la influencia del cosmos sobre el hombre. Y la magia es la ciencia de abajo, de aquí abajo, que es el control que se puede ejercer sobre los elementos. Esa es la magia. Las plantas medicinales, las resinas, los colores, los aromas, los perfumes, ¿sí? Y la alquimia es la que permite la transmutación, que no era solamente de los metales, del plomo al oro, ¿sí? Sino la transmutación en el sentido de la gran obra espiritual para reunir el principio de arriba con el principio de abajo, con el principio de arriba, como dice el texto. Así que la astrología tendría como emblema al planeta Saturno, pero en realidad está muy bien simbolizada por la Tierra.
Estos dos planetas están, por otra parte, muy ligados. Todo evento en nuestra Tierra se encuentra bajo la acción directa de Saturno. Saturno es el concretizador, ¿sí? Así que la acción directa de Saturno desde químicamente, la función clorofílica, hasta cada comida que es el producto de un crimen, de ahí el karma. Y la eterna lucha por la vida, el struggle for life de los sajones. Todo ello está bajo la influencia saturnina. Qué interesante eso de la clorofila, porque, y la influencia de Saturno, porque ¿qué es la clorofila? Es la transmutación de la luz que se transforma en una sustancia química tangible. Es una concretización y eso nos va a llevar lejos al concepto bíblico que decía Jesús, que decía la Biblia, que decía Juan. Y el verbo se hizo carne. Esa es la función de Saturno. Pero eso de que el verbo se hizo carne no solamente es por la función del nacimiento de Jesús en la tierra, sino que el verbo se tiene que hacer carne en ti, en tu vida, ¿sí? Cristo en ti. Ese es el renacimiento espiritual, crístico. Así que entonces, la astrología estaba simbolizada por el incienso, las volutas de incienso, ¿ok? La magia está simbolizada por la mirra, que tendría como emblema a la luna. Toda su obra se ejerce precisamente sobre nuestro satélite. Toda la magia se basa en la luna. Las fuerzas desplegadas se proyectan en el mundo astral, o llamado también el mundo sublunar, precisamente. Y los lugares mismos de las operaciones de magia, ¿sí? Tuvieron a menudo la forma de crecientes de luna. Por eso muchos altares, si acuarianos, tienen una forma de creciente, una creciente lunar, que es un símbolo femenino, ¿sí? De ahí la razón por la cual esas ceremonias que se hacen ahí, las hace un ente masculino, un sacerdote. Es el emparejamiento, ¿sí? Del polo masculino con el polo femenino del altar, para dar luz a la vida todos los días, ¿sí? Entonces dice, todas las operaciones tuvieron a menudo la forma de crecientes de luna. Vean, por ejemplo, las explicaciones que ha dado el doctor Laferrière con respecto a los lugares druídicos, en los campos, en los bosques, donde hacían su ceremonia los druidas. Si bien en ese artículo del Diario Católico dice, repitiendo, calentar nuestra fe, orientar nuestros corazones hacia las realidades sobrenaturales, dice, quizá no da a comprender como nosotros qué son esos valores simbólicos, ¿sí? Por otra parte, él mismo no comprende, el autor de ese artículo, toda la amplitud de lo que significa esa posibilidad de redención, ¿sí? Vista no solo teológicamente, sino por métodos más concretos, que es lo que propone el maestro de la Ferrer, con la práctica de la yoga, el vegetarianismo, el naturismo, ¿sí? Astrología, magia, en este caso, alquimia. Sin embargo, el autor de ese artículo, que se llama La luz que nosotros buscamos, profundiza filosóficamente otro hecho interesante y dice, la escritura lo dice, la liturgia de la Epifanía lo afirma. Hoy en el Jordán, el Cristo ha querido ser bautizado por Juan a fin de salvarnos.
Y cuando el Concilio de Trento nos enseña que el bautismo cristiano ha nacido de ese bautismo por el cual Jesús santificó las aguas del Jordán, supone una idea más profunda, también traída a la luz por los padres griegos, de la recapitulación de la humanidad entera en Cristo. Él habla de es todo el viejo Adán quien es sumergido. ¿Para qué? Para que renazca el Cristo. Aquí hay muchos detalles que comentar, ¿no? Pero rápidamente, bueno, recuerden bien cómo estuvo eso. Se dice en la Biblia, ¿verdad? Que le dijeron a María que ella tenía que ponerle el nombre al niño Emmanuel. ¿Y por qué no decimos Emmanuel el Cristo? Ahí hay un misterio, ¿sí? Ahí hay un misterio. ¿Por qué le cambiaron el nombre y luego le pusieron Jesús? ¿Sí? Bueno, el doctor Lefebvre nos habla. Dice, bueno, lo que pasa es que a partir del bautizo, su nombre cambió. Y entonces fue llamado Jesús, ¿sí? Y luego que fue crucificado, ¿verdad? Jesucristo crucificado, ¿sí? Pero tenemos que aclarar más esos detalles. El ser humano tiene que ser sumergido en las aguas de la purificación para lograr renacer como un Cristo, ¿sí? Es decir, no son símbolos a la historia, son símbolos que tú los vivas, ¿sí? Fíjate aquí como dice el maestro de la Biblia. Ya hemos analizado la diferencia entre el bautismo católico y el rito primitivo, tal como fue practicado por los mandeos, por ejemplo. La idea de la inmersión en el agua en un río, como la practican todavía numerosas sectas cristianas, es muy antigua. Y hemos hablado igualmente de esos baños en los ríos sagrados de la India, el Kumbh-Mela, por ejemplo. Los peregrinos van no solamente a lavarse de sus pecados, sino aún a ciertas ceremonias que han estado siempre en uso desde hace miles de años, como la de cosechar el agua, ¿sí? Donde se ha bañado un santo, un maestro, un mahatma, un yogi. Y por ejemplo, el Concilio de Trento acepta esa concepción reconociendo que Jesús santificaba las aguas del Jordán. Así como en el Oriente, en el Asia, en los yogis, sí, el agua es preciosamente conservada como sagrada cuando un sannyasín la ha tocado. De ahí que el Ganges, sí, y todas sus riberas, pues es un río sagrado. Es todo el viejo Adán quien está sumergido, que tiene que resurgir, ¿sí? Evidentemente, por nuestra parte, estamos una vez más enteramente de acuerdo. Todo el viejo Adán es toda la humanidad, ¿sí? La que es así santificada cuando se purifica. Siempre que el género humano comprende el hecho y conciba su extracción de una línea directa y pura, como el mismo Adán, ¿sí? Adán sería entonces el primer avatar de Dios, que es el arquetipo mismo de todos los otros avatares que seguirían, que espiritualmente también serían extracciones divinas, extracciones directas por el conducto astral. Entonces Jesús, el maestro Jesús, el Cristo, el Mesías, el avatar de Piscis, sería la emanación de Abraham, de Noé, de Adán y por ello mismo el Hijo de Dios. Hic es Filius Dei. Ese es Hijo de Dios, dice San Juan. Entonces, es de principal importancia tomar en consideración las dos grandes ramas de la tradición cristiana, de la religión cristiana. Esto hay que aclararlo, por eso lo menciono. Por una parte, tenemos la rama prístina, la prístina filosofía, que se llama la crística, no cristiana, crística, que está considerada dentro de la vieja tradición de la antigüedad. Es la más antigua.
de donde viene Jesús, Adán, Abraham, etc. Y por otra parte, la nueva forma religiosa surgida después de la venida de Jesús el Nazareno, el cristianismo. Acá la tradición crística eternal, secular, que se conservó y se sigue conservando, y acá la religión cristiana. Entonces, la crística, ¿qué es? Es la gran iniciación eterna, la enseñanza tradicional de pureza, como el cristal, ¿no? Crística, y era conocida por su pureza, simboliza esta enseñanza. Así que la ley crística existía antes, durante y después de la época de Jesús, como sigue existiendo. La institución crística se conservaba para dar al mundo un instructor cada 2000 años, un avatar, exactamente bajo cada constelación de la precesión equinoccial que mencionamos. Y el último grupo lo constituyeron ¿quiénes? Ese grupo esotérico, no la secta judía, sino los iniciados esenios. No la secta hebrea, sino la comunidad esotérica de la fraternidad blanca universal. Así que hagamos un paréntesis para citar un pasaje de Búsqueda de la Verdad, se llama el libro de Eduardo Arnaud, y dice, esta concepción del Dios hombre me permite comprender la palabra de Cristo cuando dijo, entre los que nacieron de mujer, o sea, según la generación normal, hombre, mujer, físicos, sí, no se levantó uno mayor que Juan. Fíjense qué implica esto, fíjense, en Mateo 11:11. Por lo tanto, sigue diciendo Eduardo, Cristo, que todo el mundo identifica más grande que Juan, obviamente, reconoce haber tenido otro nacimiento de los normales. ¿Cuál fue ese otro nacimiento? Jesús entonces, con Cristo, es eterno, siempre ha existido, siempre, y su origen está en el Dios absoluto, la luz eterna de la creación, el amor incondicional, universal de Dios. La palabra Cristo, y aquí vamos a definirlo, requiere una aclaración. Ojalá que esto quede comprendido y realizado. De eso se trata la Navidad, de que realices el Cristo en ti, que renazca el Cristo en ti. Esa es la idea. Ese título se le atribuye generalmente tan solo a Jesús, igual que el título de Buda se le da a Siddhartha Gautama, ¿sí? Pero hay que entender esto. Siddhartha Gautama no fue el único Buda. Me parece que fue el 27º. Y luego vino Bodhidharma, que se le debe a él la meditación Zen. Es decir, ha habido varios Budas. E igualmente Jesús, ha habido varios Cristos en la historia. Ahí está Adán, Abraham, etcétera, etcétera. Noé, el mismo Moisés lo consideran a veces así. Es indispensable entonces saber que la palabra Cristo significa no una persona, sino un plano, un estado a alcanzar, un nivel de conciencia suprema. Y este nivel crístico atestigua la presencia de un rayo del Espíritu Universal que viene a iluminar, a inspirar y a fortalecer la chispa divina que mora en el interior de todo ser humano. ¿Cuál es esa chispa divina? El Cristo en ti, que es lo que tiene que renacer, actualizarse, brotar, resurgir del fondo de las aguas, ¿sí? De las pruebas de este mundo. El Logos universal, como se le llama
entre los griegos, por ejemplo. Encarna a veces bajo la forma humana, como sucedió hace 2000 años, y se manifestó en la carne del pequeño Emmanuel, quien tomó el nombre de Jesús el día de su iniciación, el día del bautismo. Aquí no es posible explicar sino de una manera limitada, ¿verdad? Porque estos son temas de las escuelas de iniciación, de la Gran Fraternidad Universal. Los centros de estudios explican pues, ampliamente. Este tema que proviene de la teología y del esoterismo, sin embargo, podría aludirse a lo siguiente, que la salvación de una persona depende ¿de qué? Del propio desarrollo que ella misma logra alcanzar dentro de sus posibilidades, por decirlo así, hasta la perfecta estatura del Cristo. Que lean la cita que acabamos de darles, Colosenses 1:27 y 28. Entonces, fíjate bien esto, ¿sí? Fíjate bien esto, porque es muy importante. ¿De qué depende la salvación? No se trata de irse a inscribir a una asociación, a veces hasta muy comercial, religiosa, y ya estoy salvado. No, qué fácil, ¿no? Muy fácil, ¿sí? La salvación depende del propio desarrollo que tú logras con tus propios esfuerzos, con tu propia disciplina, tu propia decisión de avance y de evolución, ¿sí? No es por pertenecer a un X grupo de razones, de Rosacruces, de yogis, no. Depende de la realización del Cristo interior. ¿Cuál es la medida a alcanzar? La estatura de Cristo. Ese es el símbolo. El desarrollo de los 7 chakras, por ejemplo. El desarrollo de las 10 éfiras del árbol cabalístico. Hay muchos símbolos al respecto. Aquí tenemos, por ejemplo, para tratar de explicar un poco eso. Vea de aquí, ¿no? Hablaba de un rayo del Espíritu Universal que viene y desciende de lo altísimo, fuera de este mundo, porque de estos 10 éfiros de la Cábala, el árbol de la vida universal, este es el mundo manifestado, ¿sí? Este es el Dios manifestado, la naturaleza. Pero encima de esto está el Dios absoluto, que no tiene nombre. Los chinos le decían el Tao, así. El Ein Sof, dicen los hebreos, los cabalistas, ¿sí? Y para ser un poquito más detallado, Ein Sof Aur, se traduce Or, Ein Sof Or, que quiere decir la luz infinita. Or es luz. Ese es el Dios absoluto, no manifestado, que se manifiesta en lo que llamamos el universo, el mundo. Y entonces aparece el Dios creador, que sería aquí abajo. Ahora bien, aquí tenemos ese simbolismo, que sería la luz infinita, aquí sería el Ein Sof, la eternidad, y acá sería la nada, ¿sí? No que no haya nada, sino que no hay nada de lo material, del mundo de la realidad, etcétera. Me voy a explicar más eso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver estos puntos últimos antes de terminar para que redondeemos, ¿no? Dice el maestro de la Ferriera, debemos también examinar la palabra que se repite mucho en los evangelios y que Jesús dice con insistencia, yo soy. Tú eres aquello, dicen los hindúes. Entonces, yo soy. ¿Eh? Ese es el gran arcano.
La encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 46, donde dice, yo que soy la luz he venido al mundo. O sea, ¿recuerdan qué quiere decir Ein Sof Or? La luz. Nuestro Señor se afirma, así como el Verbo creador, fundador del cristianismo, religión eterna, confirmada por toda la tradición. Él decía, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Está mal traducido porque él no hablaba en griego, hablaba en hebreo, hablaba en arameo, ¿sí? Entonces él tuvo que haber dicho, yo soy el Aleph y el Tau. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tau la última, la 22, que es el símbolo del radio y la circunferencia. El Tau habría que decir, el alma divina del universo, el universo divino, el Atma, Atma. En la India, Atman le llaman, y Atma en lengua angélica primordial del Batán, en correspondencia, tiene un valor numérico de 1440. Y en sonometría moderna, modo central cromático del tono de mi, que multiplicada por 100 es el jerarca del modo inarmónico de la divina sabiduría, que eso nos da los 144.000 elegidos del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 4, 9 y 10, y el 14, 1, 3 y 6. ¿Sí? No nos vamos a meter a explicar ahorita esos detalles numerológicos de Cábala, ¿sí? Y de letras del arqueómetro. Hermes Tot, Rafael Trimegisto. En el mundo de la gloria, el lumen de lumine del credo de San Atanasio y del Génesis de Moisés. Esa es la manera de interpretar yo que soy la luz, que he venido al mundo. Es el nombre del Padre que proclama al Hijo de la divina esencia y de la divina existencia. ¿Por qué puse aquí esto de Je suis toi-même, francés? Es parte de una serie de oraciones de los druidas. Se llama la oración de los 33 Tau. Y se repite 33 veces la letra Tau, ¿sí? La T. En una de ellas, que es una muy importante frase, dice, Je suis toi-même, que quiere decir, yo soy tú mismo. Yo soy tú, tú eres yo. Que es lo que decían los mayas antiguos, sin la Keish. Yo soy tú y tú eres yo. Así decían. Y en la India, Tatuam así se dice en la India. Es decir, tú eres aquello. El buscador es la meta buscada. ¿Sí? Ahora otro detalle, fíjate, por eso lo pongo en rojo aquí. Yesui tiene la misma raíz de Jesús, de Jesús. Yesui, Jesús. Yo soy, quiere decir. ¿Qué tal? Así que el mismo nombre de Jesús en francés es yo soy. ¿Mm? Así que, ¿quién eres? Yo soy la esencia de Dios, la divina esencia divina, que proviene de la divina existencia del absoluto. ¿Sí? No se te olvide. Tú eres eso, no es lo que dice tu IFE, tú eres lo que precisamente estamos hablando. Aquí está esta partecita de la oración. Toi, architecte sublime, qui das la fe de la voluntad de tu unito universo. Y aquí dice, toi, source impulsada de la vida et la inteligencia, ici toi-même, y te pactu, y te son silix. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está, mira. Tú, arquitecto sublime, que por el efecto de tu voluntad extraes del vacío todo el universo. Tú eres el eje y el polo del cosmos, infinito, eterno, increado. Tú eres la causa originaria y permanente de toda cosa. Tú, alma y estabilizador de los mundos.
tú, maestro de las entidades de los tres mundos, tú, fuente inagotable de vida e inteligencia. Yo soy tú mismo. Ahí está el jesuita, amén. Y te veo en todas partes. Es decir, cuando ya alcanzas una conciencia universal, un yug, ¿sí? Te unes al absoluto. Te veo en todas partes. Te siento en todos los lugares. Tu verbo es la armonía de los mundos y de los cielos. Tú eres el todo. Esa es la yoga de Jesucristo. Mi Padre y yo somos uno. Yo soy uno con mi Padre, mis discípulos son uno conmigo, con el Maestro, con el Cristo. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que estamos revelando a todos los gentiles, como dice aquí en la Nueva Era, que ese es el misterio, el más grande misterio, Cristo en ti. ¿Qué es lo que hay que realizar? Déjenme leerles esta cita de San Juan 17, 4, 5, cuando dice, yo te he glorificado en la tierra, le dice el Maestro Jesús al absoluto. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, todos nosotros tenemos una misión que cumplir. Y esa misión no solamente es materialista, es internamente el desarrollo del alma, el cuerpo de luz astral. Ahora pues, Padre, glorifícame. Es decir, ya terminé la gran obra en mí. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Wow. Esa es la gloria, ¿sí? Esa es la gloria que hablaban a los corintios, ¿sí? ¿Cuál es la gloria? La unión con el absoluto antes de la formación del universo. Éramos uno como en el Padre Supremo, el absoluto. Y ahora en la Navidad tenemos que recordar eso. Tenemos que realizar ese renacimiento espiritual. Por eso Jesús decía, para alcanzar el cielo se necesita nacer de nuevo. Así que eso es lo que estamos celebrando, ¿sí? Un renacimiento crístico en lo más profundo de nosotros. Tú, Señor Cristo, que vives, habitas en lo más profundo de nosotros, ilumina con tu divina luz nuestra conciencia. Bueno, pues muchas gracias. Aquí vamos a dejar este estudio muy profundo, interesante. Queremos agradecer al doctor Arturo por su ponencia Renacimiento Crístico, un tema de profundidad para tenerlo presente precisamente en estos días de fiesta. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el avatar de la era de Piscis, Jesús, que se manifestó en una época negativa de cierre de escuelas, y el avatar del Acuario, que representa la segunda venida de Cristo en una época positiva de apertura espiritual? Mira, es muy sencillo, con dos palabras, te lo voy a resumir. La palabra clave de Piscis era yo creo, era una era de creencia. Y con las características astrológicas del signo de Piscis, que es el sacrificio, ¿sí? El encierro, la víctima, ¿verdad? El que se sacrifica por los demás. Por eso rige los pies, porque los pies son los que sostienen a todo el cuerpo, ¿sí? Ese es Piscis. Es una época de creencia, pero también con algunas variantes negativas como el fanatismo, la ignorancia de las cosas profundas, ¿sí? Una época negativa, por eso se habla de eso. Fíjate cómo eran las construcciones en aquel tiempo, ¿no? Los castillos aislados, cerrados, oscuros, ¿sí? Rodeados de agua, ¿no?
con unas ventanitas así chirris, chirris. Eso es la época de Piscis, cerrada, oscura. No se le llama hasta la época del obscurantismo, a la Edad Media, ¿no? Y la era de Acuario, la palabra clave de Acuario es yo sé, el saber, ¿sí? El saber. Entonces es una era totalmente abierta, científica y espiritual, no religiosa, espiritual, donde se cultivan los valores profundos que le dan al ser humano la dignidad de ser hijo de Dios, ¿sí? Venimos de esa luz, el Logos universal también se manifestó en nosotros. Fíjate cómo dice la oración de Jesús, porque decían, el Hijo unigénito, ¿sí? Es Cristo, no hay otro. Error, pues todos somos hijos de Dios, porque el mismo Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no dice así? Entonces, si no diría, Padre mío y nada más de nadie, nada más mío. No, es Padre nuestro, es Padre de todo, Creador. Por eso somos hermanos. Entonces, hay una lista larga de características de Acuario, con las características del signo de Piscis, que encajan perfectamente bien en la definición de estas misiones diferentes, ¿sí? Por eso hay dos cosas, ¿no? El mismo Jesús lo dijo, ¿sí? Tengo muchas cosas que decirles, pero aún no es el tiempo, ¿sí? Llegará el tiempo en que se revelará la verdad totalmente para todos los seres, ¿sí? Y eso es Acuario. Y por eso cumple con su segunda venida, volviéndose a presentar la enseñanza crística que estuvimos hablando. Tengo esta pregunta, ¿de qué depende realmente la salvación de una persona según la enseñanza presentada y cómo se relaciona con alcanzar la estatura de Cristo? Ok, tú te quieres salvar, ¿verdad? Entonces, mira, Todos. la salvación, como dijimos, no consiste en inscribirse en una secta X, ¿no? No, el sendero iniciático es la vía más segura. ¿Por qué? Porque está libre de todo dogma, ¿no? ¿En qué consiste la salvación? No es apuntarse a donde hablen sobre el Cristo. No, no, no. No es suficiente. Ya muy fácil, ¿no? 144.000 salvados. Imagínate qué poquitos. Enfrente de 8.000 millones de seres humanos que ya estamos aquí en este planeta, no. Son símbolos. Fíjate, en la anatomía sutil de la yoga, nos habla de 72.000 nadis, es decir, canales que hay que limpiar, que son como los meridianos de acupuntura, para que fluya el prana, la vida, libremente. Y hay 72.000 nadis también simbólicos del lado izquierdo y 72.000 del lado derecho. ¿Cuánto suma? 144.000 que tienen que ser salvados. Así que esos son los que tienen que ser salvados, que son purezas que nosotros tenemos que alcanzar en la conciencia y en los campos energéticos, que solo se logran por una alimentación sana, vegetariana, no alcohol, no tabaco, no carne, una alimentación sana, el ejercicio y la práctica de la Hatha Yoga, por ejemplo, porque eso es lo que va a despertar los nadis, el Kundalini y los siete chakras. Estamos hablando de eso. Pero básicamente, lo que salva a la humanidad es la práctica de la enseñanza de los avatares, de los Cristos, del Cristo. La práctica. Eso es lo que salva. Por eso Él vino a salvar a todos. Pero no se tiene que entender de que, bueno, Cristo murió en la cruz y ya con eso ya estoy salvado. No, mira qué fácil, ¿no? En ti tiene que morir simbólicamente todo lo que es material.
para que surja lo más espiritual posible en tu conciencia las cosas. No tienes que unificarlo, ¿sí? Tienes que balancear. Jesús lo decía claramente. No son de este mundo. Todos venimos del absoluto, de la gloria de Dios, ¿sí? Vivan en el mundo, pero no sean del mundo. Cumplan con su dharma, cumplan con sus deberes, perfecto. No tienen por qué abandonarlo, ¿sí? Pero con plena conciencia de no apegarse a las cosas del mundo. Eso también lo dijo Buda, Krishna, todos los avatares lo han mencionado. Entonces es la salvación, la autorrealización del ser. Entiendo la teoría de ser luz y amor, pero en la práctica, ¿cómo cambia esto en mi vida real? Cuando activo esa conciencia de la que habla, ¿significa que dejo de tener problemas y enojos o simplemente que desarrollo una capacidad ¿No? diferente para resolverlos? Exacto, o sea, hablamos de que la magia es magisterio y el magisterio, la magia es maestría. ¿Quién es el maestro verdadero? No la persona de barba larga y con una túnica y con una serie de atributos externos. No. El verdadero maestro es el verdadero maestro de sí mismo, el que se ha amaestrado a sí mismo, el que tiene un control, no una supresión de las emociones negativas, sino un control, ¿sí? Se amaestra a él mismo. Su cerebro reptiliano toma contacto con la corteza y sirve a elevadas intenciones, elevadas aspiraciones, ¿sí? Ese es el dominio del instinto del animal del ser humano, ¿sí? Y luego viene el dominio de las emociones, del sistema límbico, las amígdalas, etcétera. Y luego viene la corteza cerebral, que es el loto de los mil pétalos, como dice la yoga, que tienen que hacer sinapsis, tienen que conectarse todas, ¿sí? Y entonces la conciencia se amplía, ¿sí? Y me doy cuenta que nunca he dejado de ser uno con el Padre. El Padre nunca nos ha abandonado, nunca. Un vaso de agua, aquí yo pongo ese ejemplo, un vaso de agua es H2O. Y si esa agua la ensuciamos con lo que quieras, ¿sí? Tenemos agua potable y agua bien sucia. Esa agua bien sucia no deja de ser H2O por más sucia que esté. Esa es la explicación. Tu esencia crística nunca se mancha. Es eterna, es limpia, es luz eterna siempre, como el H2O del agua. Simplemente se purifica y ¿qué sucede? Esa agua vuelve a ser potable. Como todas las aguas que venden embotelladas, dice agua purificada, agua purificada. O sea, quién sabe cómo estaba antes, ¿sí? Pero ahorita ya está purificada y ya la puedes tomar, ¿sí? La agua purificada por la naturaleza, pues es el agua de manantiales. Si tú tienes la ventaja de tomar agua de manantial, excelente. Es que lo mejor. Siempre he asociado a la palabra crístico con la iglesia, la culpa o el sacrificio religioso. Si yo no soy una persona religiosa o incluso estoy peleada con la religión, ¿este renacimiento es para mí o tengo que creer en ciertos dogmas para experimentarlo? No, no, por eso te dije que no necesariamente tienes que inscribirte a una secta religiosa, ¿no? Para nada, ¿sí? No necesariamente. Entonces, tampoco ser ateo, ¿sí? Fíjate cómo la nueva manera de hablar de ateos dicen agnóstico, ¿sí? A quiere decir sin
Y gnosis es sin conocimiento. Entonces, agnóstico, pues, de alguna manera es sin el conocimiento de las cosas sagradas, que es lo que se llama un profano, técnicamente, aquel que desconoce las cosas sagradas, ¿verdad? Trascendentales de la vida, espirituales, ¿sí? No solamente teológicamente, sino esotéricamente. Tú necesitas ser mejor persona, simplemente. Es como el símbolo de la piedra bruta, ¿no? Pues un buen símbolo, una piedra sin forma, ¿sí? Que tú hagas un cincel y un martillo que representa el discernimiento, el cincel y el martillo, la fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces colocas el cincel y le vas dando a esa piedra sin forma hasta formar una forma bella, ¿no? Una forma geométrica, digamos un bonito cubo, ¿sí? Eso es tú mismo, eso es lo que tú tienes que hacer contigo mismo. ¿Cuáles son los valores que tienes que construir en ti? ¿Sí? La verdad, la tolerancia y la paz, por ejemplo. ¿Qué significado esotérico e iniciático tiene que reyes de tierras lejanas llevaran regalos al avatar de la era de Piscis? Ah, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Porque es el tema de los Reyes Magos, que lo hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo, un símbolo que hay es que uno venía en un caballo, otro en un elefante y el otro en un camello, ¿no? Simplemente con eso significa que uno venía de Europa, continente europeo, eso es el caballo. El elefante es el símbolo de Asia y el camello de África, ¿no? Están los tres continentes. Ahora, fíjate qué curioso. Me parece que fueron 18 años los que no supimos de Jesús nada. Él desapareció a los 12 y vuelve a aparecer a los 30, ¿no? Entonces yo digo, algo pasó ahí. Esos Reyes Magos no nada más llevaron regalos. Es una teoría, ¿eh? Pienso que algo le dijeron a la Virgen María y a José. Mira, cuando él cumpla 12 años, me lo mandas a los colegios de Egipto, en Heliópolis, ¿sí? Ahí estaba una central de los esenios. ¿A dónde fueron huyendo? ¿No es cierto? No se fueron hacia Egipto, José y María, por alguna razón. Se fueron ahí, no agarraron para otro lado, porque ahí estaban los esenios, en Heliópolis. Y otros 6 años en Asia, otros 6 años con los magos druidas, ¿sí? Entonces el Maestro Jesús fue educado por todas las tradiciones. La última probablemente fue en Asia, la yoga. Y hay una teoría que dice que existe la tumba de Jesús en Pakistán. Entonces, lo que sí sabemos, por ejemplo, es que en el libro de los musulmanes, sagrado, el Corán, se habla de San Isa, que se refieren a Jesús. Y en Pakistán también se le llamaba Isa a Jesús. Y en la India también se le llamaba Isa. Y se dice en la tradición esotérica que él tuvo problemas con los brahmanes porque las ideas de Jesucristo eran totalmente de libertad, ¿sí? De unión universal, de amarse los unos a los otros, que esa es la idea de una gran fraternidad universal. Que los brahmanes no tenían la idea de las sectas, ¿no? Que los guerreros, que los comerciantes, que los sudras, todo eso eran cuatro grupos que dividían a toda la sociedad. Y eso no estaba de acuerdo con Jesucristo, nunca. Él venía a unir.
¿sí? Entonces, bueno, pues eso son algunos aspectos esotéricos, ¿verdad? Y el otro aspecto es que eran astrólogos 100%. Hay teorías, ¿no? ¿Por qué se les llama magos? ¿No? Porque el mago era sinónimo de astrólogo en la antigüedad. Porque eran los sabios, sabían de medicina, sabían de plantas medicinales, sabían de astronomía, sabían de, de geografía, de geopolítica, eran sabios, ¿sí? Bueno, esos son algunos puntos, ¿sí? ¿A qué se refiere con cosechar el agua y por qué el Ganges, a pesar de que depositan sus muertos en el río, sigue siendo aún sagrado? Sí, es que son dos conceptos, ¿no? O sea, claro, el doctor Lafayette que hizo su peregrinaje a la India, estuvo allá varios meses y allá hizo su samadhi, ¿sí? Él refiere que efectivamente el agua del Ganges está hipercontaminada. Muy bien. Dice, sin embargo, hay gente que toma el agua del Ganges y no se enferma. ¿Será su fe? Bueno, ahí lo dejamos. Y la otra cuestión es que es un símbolo. Fíjate cómo, por ejemplo, el nombre de Moisés. ¿Cómo dice, qué quiere decir Moisés? El salvado de las aguas, ¿no? Y las aguas, desde el punto de vista astrológico, son las pruebas de la vida, ¿sí? Entonces, tú no debes dejar que las aguas te ahoguen. Tú tienes que aprender a librarte de las aguas turbulentas, ¿sí? Tienes que aprender a nadar, chico. Tienes que aprender a librar esas cosas. Tienes que aprender a refugiarte, por un lado. Y por el otro lado, el simbolismo de emerger del fondo de las aguas, ¿no? Entonces, ese es el símbolo de emerger del Cristo interno, que está enterrado, que tu esencia crística está opacada, está enterrada, no está cultivada, la tienes abandonada, ¿sí? Y si no cultivas tu esencia crística, aquí es donde entra la parábola de la boda y el rey, que está en la Biblia, ¿sí? Y que entró alguien que no venía vestido para la boda. Y lo vio el rey, dicen, échenme para afuera ese, ¿qué hace aquí? Tienes que venir vestido de luz para retornar a Dios, ¿sí? Tienes que ser luz de nuevo. Es decir, no quiere decir que estés echando rayos por todos lados, no. Quiere decir que tú te iluminas, que tienes claridad, que ya no eres ciego, ya no eres autómata, ya no actúas inconsciente y reptilianamente, animalmente. Como dicen los cabalistas, tienes que superar el nefesh, la parte instintiva. El nefesh es lo más alto para un animal, pero para el ser humano es lo más bajo, ¿sí? Por eso prohibían comer animales, ¿sí? En la antigüedad, la sangre. Que decían, si tú comes sangre de los animales, carne, sangre, te animalizas. Y no solamente hay efectos sobre el físico, sino que espiritualmente te ves atrapado, te ves bloqueado, ¿sí? Entonces Moisés tuvo que romper unas tablas y le volvieron a rogar de que fuera por otras, ¿sí? Y fue por otras, pero en las primeras tablas era muy claro. No matarás para comer, punto, ¿sí? Y luego ya le quitaron eso y dejaron nada más no matarás, entre otros mandamientos, ¿no? Por favor, ¿podría explicar el significado de Cristo habita en nosotros según el versículo de Colosenses 1:27 que Ajá, mencionó en la conferencia? así es. Cristo habita en nosotros, Ujú. pero no como un amigo, no como una compañía, no como un guardián. No, señor, tú eres eso.
El que habita en ti es Cristo, y Cristo es la vida en el corazón de los hombres, ¿sí? Es la luz de vida, es el prana de vida, es la energía vital del universo, ¿sí? Fíjate un concepto científico, ¿eh? Para los ateos. No, no, no se ha demostrado que Dios exista. Muy bien. ¿Sabes qué es Dios? La vida. Dios es la vida, ¿sí? No es un señor con barba que está en la número 327 echando rayos a los malos y flores a los buenos. No, eso es un cuento para los niños, para empezar las cosas, ¿sí? La primaria. No, Dios es un conjunto de leyes en virtud de las cuales existe el universo infinito, ¿sí? Dios es la vida. ¿Qué es la vida? Ah, ese es el gran misterio. A ver, defíneme la vida. No me puede decir que la vida no existe, pues tienes vida, pero te has puesto a meditar en la esencia de la vida en ti, de dónde surge esa vida, ¿sí? ¿Y por qué somos eternos? Desde el punto de vista esencial, ¿no? Entonces, los cristianos tenemos un problema porque lloramos a nuestros fallecidos parientes, ¿no? Pero no nos acordamos que somos eternos. Entonces no ha fallecido. Lo que falleció fue una de las capas que cubren al ser, al Espíritu Santo, que mora en nosotros, que ese es Cristo. Tú, en esencia, eres un Cristo en potencia, vamos a decirlo así, que tiene que desarrollarse por medio de una disciplina espiritual. Sed perfecto como mi Padre es perfecto, decía el Cristo. Ahí está el detalle. Tenemos que alcanzar la perfección en todos los actos de tu vida, en todos, ¿sí? Todos los actos. Bueno, pues con eso vamos a dejar este estudio tan interesante para la Navidad. Queremos agradecer al doctor Arturo Álvarez por su ponencia, mucho para reflexionar. Queremos también agradecer a todos ustedes por su compañía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, canal de Telegram, @GFUestudium, correo gfu.estudium@gmail y nuestra página web www.granfraternidaduniversal.org. También aprovechamos para comentarles que el equipo de estudio desea a su audiencia felices fiestas y regresaremos con nuestras transmisiones a partir del 12 de enero, renovados y con más temas de gran interés. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Hasta luego, paz, que estén bien todos. Un abrazo grande de Navidad y Año Nuevo, cósmico. Felices fiestas a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.